por la invitación, Alfonso. Para Confío en México, como agrupación política nacional, es muy grato tener esta posibilidad de la interacción con quien tiene precisamente esa calidad y cualidad, la de poder hablar por la gente, la de poder alzar la voz por la sociedad, en pro y en pos del respeto o de la cultura del respeto a los derechos humanos fundamentales. Muchas gracias, Alfonso, directo amigo, compañero de algunas luchas importantes, por invitarnos a escuchar directamente de ti las actividades de esta última anualidad tuya al frente de esta importantísima comisión. Quizá de las pocas gestiones al frente de ella que se han preocupado más por las clases vulnerables, por la gente con mayor vulnerabilidad, por los pueblos originarios tan abandonados en el norte de Jalisco y en el sureste del estado, por quienes requieren precisamente tener voceros autorizados para que exijan cumplimiento de derechos fundamentales, como ha sido el caso. Siempre será polémica la actuación de un ombudsman, porque habrá quien diga que se hizo mucho o que se excedió o que se hizo poco y que se quedó corto. Pero todo lo que se haga, todo lo que se construya en pos y en pro de una cultura fundamental de respeto a los derechos humanos es sumamente importante y es lo que se ha logrado. Debería ser una obligación total de toda institución política y social trabajar en pos de los derechos humanos. La Constitución lo establece así. Les da incluso al Estado, a los gobiernos en los tres ámbitos del mismo, esa exigencia. Lamentablemente, muchos lo hacen, otros muy poco, y bastantes todavía se olvidan de que existe esa necesidad y exigencia de promover, fecundar y propiciar un trabajo de sociedad y pueblo por una mejor vida. En la agenda de las agrupaciones políticas, sean partidos o agrupaciones o organizaciones cívicas, debe existir como algo fundamental el ir por una mejor cultura de derecho humano. Hace mucho se eliminó de los planes de estudio la materia de educación cívica, que era quizá lo que nos acercaba un poco a lo que teníamos que aprender como ciudadanos, como desde la niñez, en la elemental, en la secundaria y en la preparatoria teníamos esas materias, educación cívica, ética, todo eso terminó. Afortunadamente se ha venido incrementando la presencia de la Comisión Nacional y las comisiones estatales, pero creo que, y no me dejará mentir Alfonso, todavía son incomprendidas. Las tareas de los defensores del pueblo, de los ombudsman, de las personas preparadas para hablar por el pueblo, tiene que ser vista de una forma más racional. Tiene que ser analizada desde el punto de vista del esfuerzo que se hace para lograr que se genere la cultura, una visión de derecho, de fomento al respeto al derecho humano. La vida, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de creencia, de ideas, de educación, de hacer lo que queramos con nuestras facultades y propiedades, patrimonio, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo debe estar tutelado por un derecho humano fundamental, o en calidad de derecho humano fundamental. Seguramente pasará la historia como un trabajo bien hecho, sin descargo de que habrá siempre quien cuestione, pero también por ahí hay un dicho, Alfonso, de que solamente el que hace puede ser criticado. Habrá que preocuparse cuando nadie se fija
en lo que se hace o se deja de hacer por pasar desapercibido. De antemano, hemos dado seguimiento a las acciones favorables. Nos hubiera gustado que el trabajo pudiera continuar. Hay una convocatoria en ciernes y probablemente tomará nuevo rumbo, pero espero que el rumbo que tome la comisión no se aleje mucho del esquema que se ha trazado y que la fecundidad de lo realizado siga dando buenos frutos. La propuesta que se queda en la mesa es buscar cuántas y cuáles iniciativas hay presentadas a lo largo de los últimos años en diversos congresos, en los cuerpos edilicios, en el órgano legislativo estatal y nacional, sobre cómo volver a involucrar esta cultura en la educación. Que regresemos a cultivar los valores cívicos, la ética, la moral, las buenas costumbres, pero también el respeto a las libertades de todos. Ese sería un asunto fundamental, y el que no dejemos de preocuparnos porque tengamos paz, libertad, seguridad, que cesen tantas violaciones a los derechos, tantas desapariciones, tantos falta de protección a activistas sociales y periodistas, que no existan más la vulnerabilidad y el desdén de la clase gobernante por atender lo que debe imperar, que es el orden, el progreso, pero también sobre todo la certidumbre, la paz, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias, Alfonso, por darnos esta invitación, y escucharemos con mucha atención lo que nos vas a exponer sobre lo realizado, que aunque ya lo conocemos, nos dará mucho gusto que lo puntualices para poderlo transmitir a partir de la voz de este grupo en el que están coordinadores regionales, distritales, municipales, miembros del Consejo Nacional, que haremos un esfuerzo para difundir lo que aquí vemos. Muchas gracias y felicidades de antemano. Muchísimas gracias, doctor Cosío. Vamos de inmediato a la presentación del informe anual de actividades 2021 a cargo del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Una conseja de mi abuelo, paz descanse, decía: cada que hagas uso de la palabra, cuida 3 aspectos. Ponte de pie para que todos te vean. Me la recordó ahorita Chava. Habla fuerte para que todas estas personas te escuchen. Ahora el micrófono nos ayuda. Pero la última, y en la que siempre fallo, dice: habla poco para que todos te aplaudan. Así que les pido una disculpa si no logro concretar esa última conseja de mi abuelo, pero empezar por decirles tal como lo siento, y quizás saliéndome del protocolo de una reunión protocolaria como las que convoca siempre con mucho cuidado nuestro amigo Salvador Cosío, y decirles que de verdad me ha dado una gran alegría desde que vengo entrando y veo los rostros de muchas y de muchos de ustedes que hemos coincidido a lo largo de mucho tiempo, que extraño porque tengo 5 años entregado de cuerpo y alma trabajando por la gente más necesitada. Y eso ha implicado también el dejar de lado algo tan importante. Decía don Gabriel Covarrubias Ibarra, en paz descanse: en la vida las personas deben tener siempre, en primer lugar, a la familia. Después, el trabajo. Pero nunca se olviden de los amigos. Y en este sentido, créanme, lo que sí me provoca un poco de emoción, porque son 5 años, además muchas y muchos de nuestros compañeros de luchas sociales pues se han ido de este plano terrenal. Por eso más me emociona de verdad verles a muchas y muchos de ustedes que están igualitas, igualitos. La verdad es de que los felicito, ingeniero, y bueno, a muchos que no quisiera ahorita omitir al final, seguramente habrá oportunidad de dialogar. Y me emociona particularmente porque quienes están aquí son personas que trabajan y defienden derechos humanos. Desde distintas trincheras, por ahí creo que había, bueno, en el tema, no quiero caer en imprecisiones, pero en el tema de la defensa del territorio, del desarrollo urbano, y
en muchos otros aspectos, ¿verdad?, que se han involucrado y que ese interés, esa responsabilidad social los lleva también a participar en la actividad política, como nuestro amigo Salvador Cosío, que tiene un legado tremendo, que él además ha acrecentado con su propia luz, con su propio trabajo, pero que nadie podemos olvidar la raíz de donde proviene. Y que siempre el verle es un reconocimiento también a una familia, porque también doña Idolina fue una actora muy importante en la vida política y social de nuestro estado, al igual que don Guillermo Cosío. Y ver que, no obstante que nuestro amigo, sabiendo toda esa dimensión que hay en su linaje, también con disposición, así como trae la camisa, se la remanga y continúa este trabajo social. A veces quizá con el enfrentar una situación adversa y muy cuesta arriba, porque como él lo decía, defender derechos humanos, defender la justicia, con mucha frecuencia es una tarea incomprendida y muy solitaria. Afortunadamente, Chava siempre ha tenido una gran cantidad de amigas y amigos que, además de estimarle, le respetamos y siempre estamos dispuestos a caminar con él en todas estas causas justas que encabeza. En aquel entonces, la última de las luchas y trabajos que traíamos era por consolidar alguna expresión que se consolidó desde la sociedad civil, pero luego ahora hemos visto cómo en estos últimos años se ha consolidado Confío en México como una agrupación política nacional que ha puesto en el reflector los asuntos importantes a reflexionar en nuestra comunidad, y que en este cierre de gestión yo quise encontrarme con ustedes a través de este nuevo escenario de trabajo que han construido de manera colectiva para rendirles cuentas. Rendirles cuentas, que ustedes sepan cómo es que en estos últimos particularmente 5 años, pues qué he estado haciendo, cómo lo hemos venido haciendo, y que ustedes puedan encontrar en quizá las satisfacciones que institucionalmente me toca percibir, también la satisfacción de saber que desde las distintas trincheras del espacio público hay hombres y mujeres comprometidas de corazón con hacer bien su trabajo. Y es así como lo hemos hecho en esta institución que ya llega casi a 30 años de existencia. Y que de entonces a la fecha muchas cosas han cambiado. Comenzaré diciendo precisamente que urge un replanteamiento del funcionamiento de las comisiones de derechos humanos. Urge replantear el modelo de defensa de derechos humanos. El que se construyó hace 30 años ya no da para atender a las nuevas ciudadanías. Más aún cuando tenemos una reforma constitucional de hace apenas 10 años, en junio del 2011, que marca un antes y un después en materia de derechos humanos, y que esto no se ha reflejado con un nuevo modelo de comisiones y de defensorías públicas de derechos humanos. Sin embargo, tal como lo asumí al llegar yo a este cargo, mi propósito fue llevar a su mejor versión a esta institución, con las facultades que le da la ley, con las herramientas, con los recursos que se tenía, y aplicando al límite mis capacidades y mis competencias, además del conocimiento que previamente yo tenía después de haber andado pues toda mi vida en diferentes causas sociales y particularmente recorriendo el estado durante los últimos 15 años, que lo conozco perfectamente y sé cuál es la problemática de cada región y de cada municipio. Y hemos visto cómo se ha transformado la dinámica de las distintas regiones y cómo es que una Defensoría de Derechos Humanos como esta se involucra cada vez más en situaciones que hacen que cambie la vida de la gente. Comenzaría diciéndoles que lo primero que nos propusimos al llegar fue poner orden, tener una metodología que nos permitiera sistematizar los esfuerzos, marcar un rumbo. Y eso lo marcamos a partir de una palabra que se llama Newwari, que es la que ustedes han visto en la pantalla. Es una palabra de origen birrárica
y significa el renacimiento. Mucho antes de que entraran los gobiernos federal y estatal a plantear una cuarta transformación o una refundación del Estado, nosotros habíamos planteado como vértice un renacimiento de una Defensoría Pública de los Derechos Humanos, que colocara en el centro la atención a la gente que más sufre, aquellos que por sus condiciones físicas, económicas, históricas, sociales, se encuentran en mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y sus libertades fundamentales. Y así colocamos en el centro las víctimas. Y eso implicó también tomar una decisión, alejarnos del histrionismo y del debate político que luego centra los asuntos en las personas que dirigen las instituciones y hace que se desvíe la atención de las causas de la gente. No han sido pocos los momentos en que hemos entrado en tensión con diferentes liderazgos políticos del Estado, pero hemos procurado siempre actuar con mucha responsabilidad. Nuestro trabajo no es la arena político-electoral. Muchos quisieran que las defensorías públicas de derechos humanos se convirtieran en las cabezas de la oposición política de los gobiernos. Esa no es nuestra tarea. Otros quisieran que nos convirtiéramos en aplaudidores oficiales de las instituciones. Tampoco es nuestra tarea. Por eso, como dice Chava, solemos ser muy incomprendidos y el trabajo suele ser muy solitario. Y en ese sentido, nosotros, y Chava me conoce, sabe que nos hemos formado también para la lucha política y la que sea necesaria, pero quisimos entender cuál era nuestra responsabilidad histórica. Y la responsabilidad histórica era hacer las cosas con responsabilidad social, con profesionalismo, poner orden y darle cauce para que se atendiera de manera eficiente y eficaz el dolor de la gente. Establecimos nuestro trabajo para este renacimiento en 3 dimensiones: la dimensión de defensa, la dimensión de gobernanza y la dimensión de cultura. La dimensión de defensa implica la documentación de todo tipo de casos en donde se presuma que hay una violación de derechos humanos. La gobernanza es la articulación de los esfuerzos que hace la sociedad civil y las instituciones para que las decisiones que tomen sean con perspectiva de derechos humanos. Un ejercicio de gobernanza es este que estamos realizando. El vincularnos con muchas y muchos de ustedes que han trabajado en la función pública, que participan en los espacios de decisión político-electoral, pero que también son grandes defensores de derechos humanos y hacen trabajo de asistencia social, de acompañamiento, de orientación todos los días. Y no porque estemos participando en determinados espacios de lucha política electoral se debe excluir esa perspectiva también de defensoras y defensores de derechos humanos. Ese es el ejercicio de gobernanza, articularnos, rendir cuentas. Hoy por la mañana estuve, como todos los martes procuramos estar, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde de manera permanente tenemos un módulo de atención a las familias que tienen algún ser querido desaparecido. La articulación, la vinculación con la gente. Bueno, esa es la dimensión de gobernanza. Y la otra dimensión es la de cultura, donde englobamos todas las actividades que tienen que ver con la promoción, la difusión, la formación, la capacitación, la investigación en materia de derechos humanos. Todo perfectamente delimitado con una taxonomía científica que nos permita al momento de rendir cuentas hablar con certezas. Muchas ocasiones pensamos en que una conferencia, una plática es una capacitación. No, nosotros, por ejemplo, ahí establecimos ciertos rangos donde había que cumplir un programa, un cronograma y que estuviera certificado por las instancias oficiales para entonces poder hablar de procesos de formación y que un servidor o servidora pública que dijera yo ya recibí una capacitación pudiera acreditarlo de manera fehaciente y no estarnos engañando. Son 3 dimensiones de trabajo donde los resultados son muy amplios. Yo hoy solo les presentaré algunos datos de la dimensión, de estas 3 dimensiones, pero particularmente de la dimensión de defensa, diciéndoles que estas 3 dimensiones son, durante los últimos al menos 3, 4 años,
los primeros 3 capítulos de nuestro informe anual de actividades, que pueden ustedes consultar ahora directamente en nuestra página electrónica. Y ahí están, como lo están viendo ustedes aquí en la pantalla. No me voy a apoyar mucho en la pantalla porque no a todos les queda de frente, nos vaya a dar luego una tortícolis o no sé cómo se llame, ¿verdad? Pero quienes lo alcancen a identificar, primer capítulo, defensa, segundo, gobernanza, tercero, cultura, todos muy graficados, con información que puede serles útil para la toma de decisiones, con tablas, concentrados, estadísticas, etcétera. Y los últimos 2 capítulos son el de fortalecimiento institucional, cómo hemos manejado los recursos. Y quizá aquí me detengo un poco para decirles que lo primero que hicimos cuando llegamos a esta institución fue implementar un ambicioso programa de austeridad, un plan de austeridad. Se vendieron camionetas de lujo, se eliminó telefonía celular solamente para personal ejecutivo, se dejaron de rentar salones, se tuvo toda una serie de ajustes administrativos que nos permitieron el no tener que depender de los recursos del gobierno. ¿Por qué es importante esto? Porque la dependencia económica tiene dependencia política. Y entonces decidimos que teníamos que hacer lo necesario con los recursos que teníamos para luego no tener que recibir condicionamientos para realizar nuestro trabajo. Y así logramos. Simplemente hace 15 años que yo entré a esta institución había 5 oficinas. La vamos a entregar ahora con 28 oficinas y módulos regionales. Y todo esto producto de todas estas acciones de austeridad. Bueno, pero de forma desglosada en el 4º capítulo del libro ahí viene, número de plazas, etcétera. Y en el último capítulo hay proposiciones, es decir, una serie de puntos recomendatorios que emitimos a todos los poderes del Estado y a todos los gobiernos municipales sobre cada una de las agendas pendientes en materia de derechos humanos, producto de la reingeniería que establecimos para trabajar por agendas especializadas. No hay una sola agenda en materia de derechos humanos que no esté trabajando la Comisión de Jalisco. En ese sentido, el hablar de la dimensión de defensa, como ya adelantábamos, es la documentación de casos. Una persona presume que alguien ha violado sus derechos humanos y me detengo un poco para recordar la esencia de los derechos humanos. ¿Cuál es el corazón de los derechos humanos? El corazón de los derechos humanos se llama dignidad, vida digna, trato digno, proyecto de vida digna. Ese es el corazón de los derechos humanos. No hay que ser muy teóricos ni muy doctrinarios para entender lo que son los derechos humanos. Tratar dignamente a las personas, ayudarles a que puedan construir un proyecto de vida digna, lo cual evidentemente no se puede hacer en circunstancias donde no se garantice la paz, por ejemplo. El primer caso que nos tocó de los medios de comunicación atender al llegar a este cargo fue el homicidio de un joven de 17 años, llamado Panchito, cariñosamente por su familia. Era un joven que venía saliendo de sus clases de inglés del CUSEI y iba rumbo a su casa. Él tenía la ilusión de hacer un campamento en el extranjero. Era un joven bachiller que ganaba concursos de biología, de química, que ganaba concursos de cuento, que bailaba, que era integrante de una familia muy unida, encabezada por una maestra, doña Silvia, y por su papá, don Pedro, que es agricultor. Y él estaba construyendo su proyecto de vida, con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucha tenacidad. Y por robarle el teléfono, con un arma blanca, terminaron hiriéndole y quitándole la vida. Y entonces la pregunta era, ¿quién va a hacer algo? Pues fue la fatalidad, fue un delincuente, fue alguien que Teníamos que replantear la forma de enfrentarnos a ese tipo de situaciones, porque lo peor que nos puede pasar es que nos paralice el miedo y que normalicemos la violencia. Y entonces toda la experiencia que hemos venido acumulando en estos años nos llevó a ver el cómo sí entrar y pronunciarnos por un caso como este. Para eso hicimos primero una recomendación general, documentando las omisiones y malas prácticas de todas las instancias de gobierno, porque la seguridad ciudadana, recordemos, es una responsabilidad concurrente de los 3 niveles de gobierno. Y entonces identificar cómo estaban cumpliendo con las funciones que la ley les establece. Y obviamente encontramos muchas deficiencias. Hicimos una recomendación general, la aceptaron todas las autoridades, es decir, aceptaron, reconocieron
que no estaban cumpliendo su tarea para garantizarnos la seguridad ciudadana que requerimos como piso mínimo para poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Después de eso resolvimos el caso de Panchito. Él fue víctima, quizá como decía la canción de Óscar Chávez, del sistema social y del sistema público, porque alguien no le garantizó las condiciones para que él pudiera construir su proyecto de vida en paz y con dignidad. Y vino una recomendación colocando ahí toda la sapiencia de la doctrina y de la argumentación y fundamentación jurídica en favor de las víctimas. Siempre que hay una violación de derechos humanos, debe haber una reparación integral del daño. La reparación integral del daño implica cuando menos 5 tipos de medidas. Medidas de restitución. Cuando esto no es posible, vienen también las medidas de compensación. Medidas de rehabilitación médica, psicológica, especializada, orientación jurídica. Medidas de satisfacción, que se sepa la verdad, que se ofrezcan disculpas públicas, que se difunda lo que ocurrió, pero principalmente garantías de no repetición. Todo esto incluyó aquella recomendación de Panchito, y esto implicó toda una serie de acciones que dentro de las cuales desde luego viene el pago de una compensación económica, de una indemnización económica, que si bien nunca va a reponer el proyecto de vida de alguien, pero sí en muchas ocasiones a quienes quedan en el desamparo, en la orfandad, les ayuda a replantear un proyecto de vida. Otro caso muy similar a este, el de Jorge Alberto, un joven de 23 años que había terminado la carrera de ingeniería, había hecho su servicio social en una empresa, lo había hecho también que lo invitaron a incorporarse a la empresa, había ya hecho su tesis, la había depositado, estaba esperando la fecha para el examen profesional, tenía la ilusión de comprarle una casa a su familia porque no la tenían, de estudiar una maestría, era la inspiración de su hermano que apenas estaba en el bachillerato, y un día yendo a su trabajo a las 6:30 de la mañana, afuera de un templo, lo balearon para quitarle la mochila y le quitaron la vida. Al igual que en el caso de Panchito, el caso de Jorge Alberto, cuyos padres son don Melesio y doña Silvia, curiosamente también, se emiten las recomendaciones y se empieza este apoyo para las víctimas. En estos dos casos, al menos se han hecho memoriales. Se le ha puesto el nombre, por ejemplo, a un laboratorio de biología, en algunos espacios públicos, se han sembrado también, aparte de, insisto, de la indemnización, han sembrado árboles, de tal manera que quede ahí para la memoria colectiva y que no se olviden este tipo de incidentes. En esa lógica comenzamos el trabajo de poner al servicio de la gente todas las capacidades de nuestros teóricos y nuestro personal. Decía Carlos Marx que a lo largo de la vida y de la historia los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Eso hemos buscado en la dimensión de defensa. Hacer que todo ese conocimiento sirva a la gente en situaciones muy sencillas y muy directas, partiendo de lo local a lo global. Y en la búsqueda de transformar el mundo, terminamos primero transformando nuestra realidad. Solo así tienen sentido las instituciones. Casos como estos los hemos iniciado a partir de notas periodísticas. Hace unos momentos veía a algunos compañeros de la prensa y les agradecía, particularmente aquellos periodistas combativos que hacen honor al ejercicio periodístico y denuncian. Porque a partir de esa denuncia nosotros, de forma oficiosa, tomamos la nota e iniciamos la integración de una investigación. Y no se imaginan la cantidad de asuntos que hemos podido resolver en favor de la gente que a veces en medio del dolor no atinan a ir a ninguna institución. Están en la desesperación, en el sufrimiento, que no atinan a hacer lo que pudiera darle causa institucional a su situación. Nosotros de forma oficiosa lo estamos haciendo. Tenemos una oficina que ustedes vieron al llegar, puertas abiertas, las 24 horas, los 365 días del año, ni un solo día dejamos de prestar este servicio, aún en medio de la pandemia.
Y el resultado de esto, el último año fue, por ejemplo, que recibiéramos más de 24,000 personas en el área de defensa que acudieron con nosotros por una orientación. La orientación, pues como sabemos, puede ser desde 20 minutos hasta 2 horas, porque incluye, en algunos casos, recabar una queja o hacer la gestión o el acompañamiento. ¿Qué tipo de acciones hacemos como parte de la orientación? Ahí lo tenemos. Por ejemplo, gestiona la entrega del cuerpo de una persona que ha sido víctima de algún homicidio. Tenemos uno de nuestros módulos permanentes afuera de ciencias forenses. Dentro de estas 28 oficinas que les comento, hay algunas, y donde las hemos instalado, en donde más sufre la gente. Una está de forma permanente allí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Otro está en el albergue que recibe a mayor cantidad de personas en situación de tránsito o de población y movilidad humana, migrantes, en el Cerro del Cuatro. Ahí también tenemos una oficina. Otra está en San Pedro y Chicán, donde tenemos el mayor número o un número muy significativo de personas con enfermedades renales producto de la contaminación en la que están viviendo. Otras las tenemos, una red de oficinas allá en las comunidades indígenas, en las comunidades Birrar y Tari, en Ocota de la Sierra, en Mesa del Tirador, en Tuxpan, en San Andrés Coamiata, en San Sebastián Teponahuastlán, que por cierto son las que permanentemente nos están diciendo cuando hay la presencia de grupos criminales o situaciones que amenazan la integridad y la estabilidad de sus familias y que lo hacen ahora a través de la tecnología y que anteriormente no había forma de estar en contacto con ellas porque en algunos lugares se hace un recorrido de hasta más de 20 horas. Allá estamos ahora directamente con las personas. En la zona metropolitana también hemos fortalecido nuestra presencia, particularmente aquí reforzando los servicios de la Guardia, pero aquí no podemos dejar de considerar que quienes vivimos en la zona metropolitana tenemos otros muchos mecanismos de defensa y de exigencia, además de la propia comisión. El propio trabajo de personas como ustedes, el propio trabajo de los medios de comunicación. Pero en las comunidades más alejadas, particularmente las comunidades indígenas, su propia condición geográfica los lleva al aislamiento, a la marginación y a la discriminación social e institucional. Pues en ese sentido, nosotros aquí recibimos la queja, acompañamos a la víctima, una buena orientación hace la diferencia entre que se concrete o no una violación de derechos humanos. También, desde luego, la carencia de servicios públicos. Con frecuencia nos encontramos todavía algunos pasajes que parecieran sacados de aquella famosa película, se me va ahora el nombre, pero donde aparece San Pedro de los Aguaros, lo recordarán. Parecen sacados de la película de La Ley de Herodes. Y alcaldes que de repente cortan el servicio de suministro de agua potable, o llegan y quieren derribar la masa arbolaria, o quieren hacer las cosas como si estuvieran viviendo en un régimen caciquil. Y créanme, esto es más común de lo que uno pudiera imaginar. Y entonces tenemos que hacer uso de todas nuestras herramientas para frenar, para ponerle límites a la actuación discrecional de los gobiernos. Obviamente buscamos con mucha frecuencia estar en diálogo con estas personas y afortunadamente creemos que hemos abonado a la cultura de la legalidad, porque todo parte de eso, de que nuestras servidoras y servidores públicos comprendan la dimensión de ese acto protocolario que casi siempre se toma más como un acto intrascendente, pero que vale la pena volverle a poner la dimensión que tiene. La protesta de ley. Recordamos todos este evento ceremonial donde llegan después de haber obtenido el triunfo electoral o de ser invitados a participar en la función pública como un momento significativo para entrar en funciones. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanan, y ahí va toda la letanía. Pues bien, hay que recordar que en la función pública debemos de hacer honor a esa protesta de ley. Y la Constitución, esa que se protesta cumplir, comienza diciendo: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos,
contenidos en esa Constitución y en los tratados internacionales que México suscriba y ratifique en la materia. Así dice la Constitución ahora. Muchos, quizá no tantos, pero alguno que otro, Chava y yo creo que sí, ya leímos la Constitución antes de la reforma y recordamos cómo decía la Constitución, digo porque hay muchas personas muy jóvenes, ¿no? Y esto es reciente. Pero leíamos la Constitución desde la perspectiva garantista. De hecho, el título primero, capítulo primero de la Constitución, quienes estudiaron leyes antes de junio del 2011, recordarán que el título era de las garantías individuales. Y ahí las vacas sagradas del derecho, las garantías de legalidad, seguridad, etcétera, recordarán. Hoy, el título primero, capítulo primero de nuestro máximo ordenamiento jurídico lleva por nombre de los derechos humanos y sus garantías. Junio del 2011, un antes y un después en materia de derechos humanos. Así que cuando un servidor o una servidora pública protesta cumplir la Constitución y las leyes que de ella emana, está protestando cumplir y garantizar los derechos humanos. Y esto incluye todos los tratados internacionales que México suscriba y ratifique en la materia. ¿Alguien puede cantar una canción que no se sepa? Pues por eso es que en el servicio público deben formarse profundamente en el conocimiento de lo que son los derechos humanos. Y es una tarea permanente y que hay que estarle. A veces nos dicen que las comisiones de derechos humanos estamos llamadas a ser contrapesos. Yo no estoy muy convencido de si esa sea la función de las defensorías, pero lo que sí estoy convencido es que debemos ser órganos límites del poder. Que le digan a la actuación discrecional en el marco de la ley. Y esto lo hacemos principalmente con herramientas como las medidas cautelares. El año pasado dictamos esa cantidad de medidas cautelares. A lo largo de estos 5 años hemos dictado la mayor cantidad de medidas cautelares en la historia de esta defensoría. Una medida cautelar implica decirle a la servidor o servidor público, condúcete en este caso bajo estos lineamientos. Y le damos la pauta para que no vaya a cometer actos irreparables. En el informe que pongo a su disposición vienen sistematizados el tipo de medidas cautelares que emitimos, de tal manera que sirve también como una fuente de formación, de documentación, para saber en qué puedo aprovechar a la Comisión de Derechos Humanos para atender situaciones concretas, como activista, como líder social, como vecino, como conocido de una persona que está viviendo una circunstancia difícil. Otra herramienta que tenemos, además de las medidas cautelares, pues bueno, ahí tenemos ahora las quejas, nos regresamos un poco a las quejas. Esta es la cantidad de quejas. Estamos en el top de las defensorías de derechos humanos del país que más quejas reciben en este país. Y cada integración de una queja, de un expediente, implica todo el desahogo de un proceso conforme a la legalidad. Petición de informes a las autoridades, actualización de medidas cautelares, ampliación de informes, ampliación de autoridades que estemos identificando como probables responsables, apertura de pruebas, recabar pruebas de oficio, todo esto con el propósito de llegar a la verdad. Después de las quejas también, y también importante, las quejas pueden ser de forma presencial aquí, y ayúdenme ustedes como monitores, ciudadanas y ciudadanos, a que a la hora que pasen, el día que pasen, puedan llegar a la comisión aquí afuera y a ver si efectivamente nuestro personal está trabajando. Nuestra directora, Erika Córdoba, que además es una persona experta en género, le coloca los lentes de género a cada asunto que estamos tratando. Esto particularmente lo hemos reforzado durante este último año. Y las guardias pues son permanentes y están a su disposición. En la siguiente lámina les presentamos nuestra intervención oficiosa, actas de investigación. A partir, les decía yo hace unos momentos, de que identifiquemos una nota que nos diga que una persona, por ejemplo, ayer salió una nota de una familia que es entrevistada y dice, tengo 2 años sin que me entreguen el cuerpo de mi hijo. En ese momento, de inmediato nos damos a la tarea de estarlo buscando por todas partes para iniciar una investigación. Y lo incluimos en todos nuestros procesos porque
¿Hay que documentar la tragedia? Claro que hay que documentar la tragedia, porque a partir de ahí colocamos en la mano de las víctimas una herramienta para activar mecanismos de exigibilidad y dentro de ello la reparación integral del daño. Y esto lo estamos haciendo de forma permanente. Nos hemos pronunciado hasta por temas que comúnmente no ven las defensorías, porque casi siempre la visión, cuando se habla de derechos humanos, se enmarca en el ámbito policial judicial. Pero los derechos humanos tienen que ver con todo lo que ustedes puedan imaginar. El tema del medio ambiente hoy por hoy ha provocado la búsqueda de proteger el medio ambiente, la mayor cantidad de quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo verán ustedes en un momento más. La institución del Estado que más quejas recibió ya no fue la Fiscalía el año pasado. Históricamente siempre era la Fiscalía. Ahora fue, y ya lo verán ustedes ahorita quién es. Pero son otras dependencias. Entonces, ahora lo que estamos, y esto es, insisto, a través de ese monitoreo de redes sociales y de medios de comunicación. Casi puedo asegurarles que muchas de las notas que ustedes han visto en los medios han sido parte inicial de un expediente que estamos integrando nosotros. Estos son los conceptos de violación que más se denuncian en las quejas que interpone la gente. Y estamos hablando, obviamente, del tema de la legalidad, del ejercicio indebido de la función pública, porque cada que alguien señala que está siendo víctima de violación a sus derechos humanos, está implícitamente diciendo alguien no está cumpliendo alguna norma, alguna ley, algún reglamento, o lo está haciendo de forma deficiente. Pero luego vienen tres conceptos de violación relacionados con los derechos colectivos. Recordemos, los derechos humanos tienen una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva. En la individual, el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito. Pero en la colectiva también tenemos ciertos derechos en comunidad. Al medio ambiente sano, a la salud, a la educación, al desarrollo. Y ustedes pueden ver ahí cómo el tema del agua, del medio ambiente, ya están como conceptos de violación en medio de nuestra comunidad. Y también es un dato a tomar en cuenta, porque ¿de qué se está quejando la gente? De que alguien no está protegiendo el ambiente, de que alguien está prefiriendo, y recordemos, para que haya un desarrollo sustentable debe haber un equilibrio entre tres pilares. Lo social, los recursos naturales son para resolver problemas sociales, pero esto se tiene que hacer también cuidando que haya un aspecto económico sin poner en riesgo la viabilidad de generaciones presentes y futuras, es decir, el pilar ambiental. Si no hay un equilibrio entre estos tres pilares, lo social, lo económico y lo ambiental, no hay un desarrollo sustentable. Pues bien, esos son los conceptos de violación que nos llevan ahora a identificar qué autoridades son las que más quejas reciben. A nivel municipal, encabezan los gobiernos de zona metropolitana. ¿Sí? Y eso ha sido históricamente. De repente ahí nos brinca algún municipio con alguno de estos personajes que ya comentaba, pero normalmente son zona metropolitana. A nivel estatal, ahí tienen ustedes ahora, encabeza el CIAPA. Y es que ustedes recordarán los problemas de agua turbia, los problemas de falta de abastecimiento de agua. Nuestra agua que llega, y no digo potable porque no es potable, la que llega a nuestras casas no tiene ninguna certificación que avale que es agua limpia, que es agua apta para nuestro consumo. Quien debe hacerlo es la Coprisal, y el CIAPA ni siquiera ha terminado ese proceso de certificación. Eso nos llevó incluso de emitir una recomendación a interponer una controversia constitucional que está viva y que estamos esperando a ver qué resuelve la Corte, porque interpusimos una controversia por el aumento de tarifas, que desde nuestra perspectiva no es el CIAPA quien debe hacer el aumento de tarifas, y mucho menos si no está debidamente fundado y motivado. Tenemos derecho a saber cómo se están procesando estos mecanismos de saneamiento en el agua. Pues ahí están las autoridades del Estado que más quejas recibieron el año pasado, como una muestra. En los informes anuales ahí ustedes podrán identificando, decirles que todo lo que nosotros estamos presentando aquí viene en base de datos abiertos. Es decir, están a la disposición de la investigación, de quienes están en la función pública para tomar decisiones y que nos ayuden a tomar conciencia de lo que estamos viviendo y qué tenemos que hacer para garantizar el respeto a los derechos humanos. En la siguiente lámina
Otra más, por favor. Recomendaciones. El año pasado terminamos en 283 recomendaciones. Hace unos momentos en una entrevista de radio me decían, oiga, usted es el presidente que más recomendaciones ha emitido, pero luego no las cumplen. Bueno, mi tarea es hacer esas recomendaciones y emitirlas. Las autoridades tienen que cumplirlas. Y hay que darle más mecanismos a una defensoría como esta para que las autoridades acepten y cumplan. Y desde hace mucho tiempo, como ya decía, debemos replantear el modelo de defensa de derechos humanos en este país, porque lo que tenemos en este momento ya no da. Hace unos días la diputada Hortensia Noroña presentó una iniciativa para pedir que se lanzara un exhorto a aquel funcionario o funcionaria que no aceptara o cumpliera recomendaciones y no se aprobó en el Pleno del Congreso. Y aunque se aprobara, me parece que el escenario político no es realmente el más eficaz para hacer que una autoridad cumpla cuando se ha acreditado que hay violaciones de derechos humanos. Pero esto nos da una idea de cómo es necesario rearticular, fortalecer, cambiar, darle mayor herramienta a una Defensoría Pública de Derechos Humanos. 283 recomendaciones que ahora decirles que hemos, más allá de documentar los casos, que eso es una tarea ineludible, hay que ir a las causas que provocan las violaciones de derechos humanos. Yo, durante todos estos 15 años de estar recorriendo el estado y conociendo de primera mano la situación en cada municipio, de repente me encontraba que al final de un año había municipios que nunca habían tenido una queja desde que existía la Comisión de Derechos Humanos. Yo no decía, bueno, pues que ese es un estado de excepción donde todo está muy bien, no hay ninguna violación. Pues no, lo que pasa es que no había ni la cultura ni la forma de estar documentando los casos. Esa es parte de otra reforma que hay que hacerle al sistema público de derechos humanos. Debemos de instalar capacidades en todos los municipios y en las principales delegaciones para que de forma inmediata se conozcan todos los casos de abuso de poder. Y un ejemplo de que esto es necesario nos lo da el caso Giovanni. Hace 2 años, lo recordarán. Nos dimos 30 días después cuenta de lo que ahí había ocurrido. 30 días después en un municipio que está ¿a cuánto? A 30 minutos de la zona metropolitana, o que ya forma parte de la zona conurbada, porque además donde ocurrió esto ya es parte de estos fraccionamientos que están a un borde de la carretera Chapala. Se requiere instalar capacidades para la defensa en cada municipio, que permita una actuación más directa, es decir, comisiones municipales de derechos humanos. No se trata de más burocracia, simplemente se trata que dentro de las mismas instituciones, aquel personal que se ha venido especializando en tema de derechos humanos tenga un mecanismo ágil, directo, bajo el principio de máxima sencillez y máxima diligencia para atender todos los presuntos casos de violación de derechos humanos. Urge. Nosotros ahora lo que hicimos es a todos los municipios empezar a revisar de forma oficiosa cómo están cumpliendo las distintas agendas en materia de derechos humanos. Y así, por ejemplo, en uno de los temas también más dolorosos de nuestro estado, las violencias contra las mujeres. Tratados internacionales, leyes nacionales, leyes estatales, obligaciones que derivan a los municipios. Hicimos 25 indicadores. Abrimos de forma oficiosa una queja después de haber hecho informes a los gobiernos municipales y les preguntamos, ¿cómo estás cumpliendo esta obligación que te mandata tal ley, tal tratado, tal reglamento? Ninguno de los 125 municipios logró acreditar que hubiera cumplido lo que le establecen estas leyes. Y les emitimos una recomendación por el incumplimiento del deber de garantizar, lo mismo que en materia de seguridad ciudadana, porque se violan derechos humanos por acciones indebidas, pero también por omisiones. Y luego les dijimos, pero ¿sabes qué? Lo puedes resolver con esta matriz. Le dijimos cómo. Y establecimos una relatoría especializada en derechos humanos de las mujeres que permanentemente está con todos los gobiernos municipales dándole seguimiento y evitando que intenten inventar el hilo negro, descubrir el hilo negro cada 3 años. Es que vengo llegando y apenas, no. La responsabilidad subsiste independientemente de quién esté en las administraciones. Y cuando te metes a la vida pública, eso lo tienes que saber. Y desde el primer día que llegas, por eso los procesos de entrega-recepción son tan importantes. Y por eso también es tan necesario que quienes lleguen tengan la visión de defensa de derechos humanos. Si no, pues van a incurrir en responsabilidades. Hemos documentado casos en recomendaciones como estas
que realmente pues son penosas, pero son también educativas. Tuvimos a 2 alcaldes a los que se les emitieron recomendaciones por su actuación indebida en el cargo, violentando mujeres, algunos en sesiones de cabildo. Pues obviamente se han de imaginar que esto tiene muchas tensiones permanentemente con el poder. Por eso después de 15 años llega un desgaste natural. Decía mi padre que en la política o en la función pública, como en los toros, hay que saberse retirar a tiempo. O sea, cada que sale el torero, el público le pide cada vez más. Yo no soy aficionado a los toros, pero pues los que son sabrán que así es. Llega el día en que el torero ya no puede más que exponer la vida. Ese es tiempo de retirarse, y lo mismo acá. Aquí ya se han de imaginar, pues, actores políticos con capacidad de influencia y de impacto, pero que no hay de otra. Por eso es tan necesario que el ombudsperson se mantenga fuera del histrionismo y haga su trabajo con la mayor solidez y con el mayor profesionalismo. Así les emitimos 125 recomendaciones a todos los municipios, agarramos parejo. Pero lo mismo hicimos con otras 2 agendas. Personas desaparecidas. Oye, es que a mí, ¿por qué me diriges recomendaciones si yo soy el municipio? Eso ve y díselo a la fiscalía. Pues por las razones que ya les platiqué hace unos momentos. Tú tienes también la obligación de garantizarnos la seguridad ciudadana. Pero además, hay nuevas legislaciones que de forma específica te dicen que debes tener grupos de búsqueda, protocolos de coordinación, equipos especializados para atender a las víctimas, casas de resguardo, en fin, protocolos. Ninguno de los 125 municipios lo está cumpliendo, pero también le estamos diciendo, esto te falta y así lo puedes cumplir. Y lo mismo en el tema de discapacidad. Y es así como ahora todos los municipios de Jalisco tienen recomendaciones. Falta que las cumplan. Me decían, oye, es que la nacional tiene mayores indicadores de resolución de sus recomendaciones. Ah, pues seguramente a nivel nacional entonces no tenemos inseguridad pública ni violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Nosotros difícilmente vamos a dar por acreditada y cumplida una recomendación de forma completa. Difícilmente, porque esto es progresivo y las recomendaciones tienen el propósito de marcar una ruta de llegada ambiciosa. Sí, alguien tiene que plantear un punto así para que oriente la toma de decisiones. En el camino se va transformando el mundo. Así emitimos 283 recomendaciones. Fuimos la comisión, incluyendo la nacional, que más recomendaciones emitimos el año pasado. En medio de la crisis, fortalecimos nuestros procesos de trabajo y de incidencia. Ahora mismo, dentro de los pendientes que se quedan para la próxima administración, es fortalecer el área de seguimiento, precisamente, para estar con mayor prontitud, con mayor impacto. Todavía hace unos días hay un solo municipio que no nos aceptó la recomendación de mujeres, Patitlán. Todavía hace unos días fui con el alcalde a explicarle y a decirle, mira, esto es lo que se está haciendo y por esto lo tenemos que hacer. Y yo confío que en los próximos días también la acepten. Son temas de carácter ético-moral, pero atención, a veces dicen, es que las recomendaciones son como las llamadas a misa. No necesariamente. Quienes son abogadas y abogados saben que hay el litigio estratégico. Y una recomendación emitida por nosotros con mucha frecuencia es el documento fundatorio para activar otros mecanismos de exigibilidad. Y si no, vean el caso del Zapotillo. Se detuvo la inundación de 3 pueblos, de tres pueblos pequeños que se defendieron con corazón y lograron amparos a partir de las recomendaciones, que fueron 2 emitidas por la Comisión de Derechos Humanos. Ahí está. Uno de muchos otros casos en los que estamos documentando. El caso del Río Santiago, más temprano que tarde va a llegar la obligación del Estado de hacer una reparación integral del daño a toda esta gente. Estamos convencidos de que ha habido afectación a la salud de miles de personas y los gobiernos lo que han hecho es estar pateando el bote, perdón por la llaneza, para que le llegue a otro la responsabilidad. Pero sobre su conciencia cargan también las enfermedades y las muertes de las personas que en esta zona contaminada están ocurriendo. Va a llegar el día. Nosotros lo hemos documentado, lo hemos dicho, y no todo es construcción de obra pública. La gestión integral del agua implica acciones de
otra naturaleza. Y tenemos que buscar el equilibrio que nos permita, sin hacer inoperables a las instituciones, sí ir a fondo en la solución de los problemas. Bueno, pues ahí están 283, la reparación integral del daño. Ya les decía qué tipos de medidas. El año pasado logramos que 6 millones de pesos aproximadamente llegaran a las manos de víctimas de violaciones de derechos humanos. Indemnizaciones que van de 300, 400 hasta 800 mil pesos o más. A lo largo de esta gestión han sido casi 40 millones de pesos los que han llegado a las manos de las víctimas y que han ayudado a reencuadrar proyectos de vida. Recuerden ustedes ese caso surrealista de los trailers, por ejemplo, que nos llevó, y ahí está documentado, y ese es uno de los grandes pendientes que tiene ahora el gobierno del Estado, la reparación del daño colectivo también. Y para no ir más lejos, como una muestra evidente de la realidad que estamos viviendo, afuera de la casa que se supone debe tener más seguridad en Jalisco, como es Casa Jalisco, cometieron un feminicidio a las puertas, como una señal muy clara de cuál es la realidad que estamos viviendo. Pues claro que emitimos una recomendación. Oye, pero ¿por qué si hasta ahí mismo ultimaron al agresor? Pues porque esa persona ya había acudido en instituciones que no hicieron diligentemente su trabajo. Entonces, ahí hemos puesto toda nuestra expertez, amigas y amigos, y las medidas, desde luego vienen sanciones a servidoras y servidores públicos. En la siguiente lámina les presentamos también, cómo hemos replanteado nuestros procesos. Hemos creado áreas como la unidad de análisis y contexto, donde hay ingenieros químicos, ingenieros en recursos naturales, geógrafos, topógrafos, antropólogos, politólogos, menos abogadas y abogados. Puro personal técnico que nos dan insumos para la resolución de casos que en muchas ocasiones tenemos que resolver, pero requerimos información técnica. Y ha sido la precisión que tienen quienes estudian materias y profesiones de ciencias exactas las que nos permiten ya no solamente decir se están violando derechos humanos, ¿por qué y cómo se tiene que resolver la violación de derechos humanos? Así hemos descubierto cómo se han apropiado de muchos espacios de áreas verdes, que antes eran cuencas y que luego provocan la desviación de cauces que terminan inundando colonias. Y así tenemos documentados varios casos. Importante estar al día de las recomendaciones que son públicas y están en nuestro portal electrónico. Bien, observancia y supervisión el año pasado, que fue un año muy intenso, que además fue año electoral, que sabíamos que iban a venir nuevas autoridades, y elaboramos un informe sobre la agenda pendiente de derechos humanos de todos los municipios. Ha sido un gran trabajo. Y ustedes lo pueden ver del municipio que ustedes gusten. Ahí tenemos el de Ameca, tenemos el de Puerto Vallarta, el de Huejuquilla. ¿Cuáles son los pendientes que tienen en materia de derechos humanos? Y lo hicimos para que quien entrara al gobierno tuviera una ruta de actuación con enfoque de derechos humanos. Pronunciamientos y posicionamientos que hicimos durante el año pasado. Lamentablemente no fuimos convocados a integrarnos en la mesa de salud para que las decisiones que se tuvieran enfoque de derechos humanos, y tuvimos que, en el marco de nuestra autonomía, hacer públicos nuestros posicionamientos ante situaciones que a nuestro parecer vulneraban derechos humanos, como la ocasión en que impidieron o determinaron que las personas mayores no podían entrar a los supermercados. Pues sí, no se va a morir de COVID, pero se va a morir de hambre o de falta de medicamento, por la falta de enfoque en materia de derechos humanos. O cuando se generó la campaña del uso de cubrebocas obligatorio, y que esto representó la posibilidad para que mucha gente fuera detenida sin saber ni siquiera también si la iban a llevar a un lugar donde estuviera resguardada adecuadamente. Fueron situaciones que nos llevaron a estar con mucha atención. El mayor desgaste durante esta gestión ha sido particularmente en este periodo de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque hay una tensión permanente, a pesar de que hemos buscado siempre. El funcionario público con quien más he dialogado durante este tiempo se llama Fernando Petersen, porque sabiendo que las decisiones tenían que ver con el tema de salud, es a quien más he procurado, a quien más he estado buscando. Oye, Fernando, esto y así, para buscar desde la gobernanza tener un impacto en favor de la sociedad. Ya vamos, inspecciones, bueno, todo mundo en la pandemia se empezó a resguardar, nosotros no, la gran mayoría de nosotros no, porque al contrario, nuestro trabajo implicó salir más a terreno, ir a inspeccionar
todos los albergues, todos los asilos, todas las casas de asistencia social, los hospitales, los reclusorios, las cárceles. Tuvimos incidentes muy graves durante todo este tiempo en reclusorios. Y esto, pues, venciendo la incertidumbre de una enfermedad o de un virus que en un principio era muy desconocido. Allí íbamos, les digo ya a manera de broma, como astronautas, porque pues teníamos que estar allí en el hospital verificando que se tuvieran las medidas. Imagínense las decisiones que se tomaron, por ejemplo, para la inhumación de las personas, desde esos momentos de tensión en donde si les dejaban usar o no el celular, de si lo podías ver o no lo podías ver, desde cómo lo sepultabas, eso que no porque ya esté pasando la pandemia se nos olvide, porque sería muy lamentable que esta pandemia pase y se olvide. Debe marcar un antes y un después, porque la desigualdad que se vivió en la pandemia nos debe dejar muchas lecciones a todas y a todos. Por eso insisto, no podemos seguir con este mismo modelo político-administrativo que ya no da, que quedó en evidencia en la pandemia, que ningún gobierno de ningún país logró garantizar plenamente los derechos y las libertades fundamentales de su población. Ninguno. El derecho de las comunidades indígenas a la educación, por ejemplo. Hubo clases en línea. Bueno, primero ponles luz, y luego darles internet, y luego darles computadoras, ¿verdad? Vamos a ver el impacto en estos próximos años de lo que está provocando esta situación. Bueno, pues finalmente también decirles, marchas y manifestaciones, creció más la inconformidad ciudadana. Así como se incrementaron los niveles de violencia familiar, porque déjenme decirles, y en una lámina más vienen los resultados, somos la única Comisión de Derechos Humanos de este país que defiende a las víctimas del delito en los procesos penales. Lo estuvimos haciendo al principio en la mayoría de los partidos judiciales, ahora ya lo estamos haciendo en menos. Pero esto nos permite tener el pulso de qué está ocurriendo en las regiones. Y lo que está ocurriendo es que la mayor cantidad de delitos que están consignándose son por violencia familiar. Y en las manifestaciones también encontramos hoy un incremento, ahí ya estamos documentando cuáles son las principales malestares sociales. Y en la siguiente lámina justo hablo del tema de representación de víctimas. Voy cerrando. Estos son algunos datos de defensa, que yo estoy seguro que a ustedes les generan inquietudes y posibilidades de incidencia y de actuación. En la dimensión de gobernanza, como ya les comento, nosotros, así como con ustedes esta tarde, nos reunimos también con instituciones, nos reunimos en consejos, en mesas de trabajo. Por ejemplo, al principio del actual sexenio, estuvimos integrados en la construcción del Plan de Desarrollo y Gobernanza, y este plan, déjenme decirles que al menos en el diseño y en el papel, es un plan de desarrollo estatal de avanzada, con un eje transversal en derechos humanos, alineado con la Agenda 2030, y todo esto es importante porque el anclaje de las políticas públicas comienza desde el diseño de los planes de trabajo, justamente. Otros espacios de gobernanza, algunos más de mayor tensión, por ejemplo, después de esa crisis que tuvimos en ciencias forenses con lo de los trailers, nos instalamos ahí durante varios meses. No, esa agenda, que es la más dolorosa, no la dejamos de lado, con todos los riesgos y el sufrimiento que esto implica. Para mí, la mayor enseñanza que he aprendido en este tiempo ha sido lo que me han dado las mamás de los colectivos y las colectivas. Una madre nunca va a dejar de buscar a sus hijos, por eso casi siempre vemos a las mamás. Y los quienes estamos en el servicio público, estamos obligados a ser humildes, empáticos, dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por aliviar el que sin duda es el mayor dolor de la gente en este momento. No es posible, lo repruebo, que se haga una perspectiva de descalificación política al dolor de la gente. Ahí sí, no hay forma de que se justifique ningún tomador de decisión. Que vayan y escuchen, que vayan y vivan la tragedia que vive una familia todos los días. Y una familia que tiene una persona desaparecida dentro de su núcleo está destinada a que más de algún integrante de la familia va a tener una enfermedad grave. Se destrozan las familias, dicen, yo no quiero saber quién se lo llevó, quiero que me lo entreguen. Y yo lo dejo también con un planteamiento, Chava, y a todos quienes integran Confío en México y todas tus redes y organismos con los que tú participas. Esa también es una deuda de la sociedad.
que preferimos voltear hacia otro lado porque eso está estigmatizado. Una madre que se integró a los colectivos, un día decía, yo la primera manifestación que fui llegó muy poquita gente. Y yo decía, ¿por qué no saben lo que estamos sufriendo? Dijo, ni te quejes, le dijo otra mamá. Nosotros tenemos aquí tantos años y tú tampoco venías. Hasta que no lo vivimos en carne propia, nos damos cuenta de la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo. Y imagínense ustedes, ¿cuántos de nosotros, nuestros hijos, no se van a hacer la tarea a la casa de un amigo? Como lo hicieron los 3 estudiantes que fueron a hacer una tarea de cinematografía. ¿Y qué pasó con ellos? De ese tamaño es el problema que estamos viviendo todos los días en este país. Bien, en gobernanza decíamos, participamos en la comisión de inhumación. Es una comisión que se creó después de este episodio de los trailers, en donde todos los cuerpos que se van a inhumar tienen que, desde luego, hacerse con dignidad. Es decir, le hemos dado voz a quienes no tienen voz, también nosotros. Y literal, antes de que se inhume un cuerpo, se tiene que integrar un expediente de identificación que contiene al menos 7 tipos de dictámenes que permitan que sus familiares el día de mañana lo puedan encontrar. Son ya casi 1,300 cuerpos de personas sin identificar que han sido inhumadas en el Panteón de Guadalajara, en el Panteón de Mezquitán y en el Panteón del Salto. De esos un poco más de 1,300, ya son casi 200 los que con posterioridad han sido identificados por sus familiares. Quisiéramos que fueran los 1,300, pero uno que sea le quita la angustia a una familia. Y esto implica con frecuencia enfrentamientos ahí en la comisión, porque dice, oye, espérate, pues esta persona aquí tiene, nos hemos encontrado hasta quienes tenían una identificación en su cuerpo, que no había sido agotado. ¿Tenemos derecho a saber lo que está pasando? Claro que tenemos derecho a saber, cuando menos para saber ustedes y yo lo que vamos a hacer para proteger a nuestras familias, ¿o no? Por eso es que estos temas no se deben manejar con una perspectiva política, con la crudeza que sea necesario para que tomemos conciencia. Pues en ese sentido participamos en mesas de gobernanza buscando generar la toma de conciencia profunda de la responsabilidad que tiene cada tomador o tomadora de decisión en materia de derechos humanos. Cierro hablando de la dimensión de cultura y sistematizamos nuestros procesos y nos reinventamos en la pandemia. Hoy estamos dando la mayor cantidad de procesos de formación en talleres de difusión, en capacitación. Nos consolidamos como una casa editorial y les voy a hacer un obsequio en este momento, además de un libro que en físico les van a entregar ahora. Y si me pasan una de las fichas hoy, pues yo hubiera querido enviarles a todos una colección especializada en físico, porque creo que a la mayoría todavía nos gusta tener en papel los libros. Pero bueno, ahora en esta va a empezar a circular, se las entregamos por favor, y esta es el código QR para acceder a la colección especializada en materia de derechos humanos en este momento más importante de Iberoamérica. Son 25 tomos, coordinados por gente comprometida con los derechos humanos, por ejemplo, Agustín del Castillo, por ejemplo, o don José Barragán, o muchos expertos de universidades y de diferentes nacionalidades que encontraron en la Comisión de Jalisco la seriedad, la formalidad para publicar su investigación científica. Tenemos 3 comités, uno internacional que encabeza la Universidad Carlos III de Madrid y la Rey Juan Carlos, uno a nivel nacional que encabeza la UNAM, otra a nivel estatal que encabeza la Universidad de Guadalajara. 3 filtros para cada publicación que ustedes van a encontrar de forma gratuita en este código QR. Les invito por favor a que lo vean, son auténticos manuales en derechos humanos. Nadie está haciendo este trabajo de investigación en Iberoamérica en este momento. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos supo estar a la altura de estas circunstancias y potencializamos nuestra incidencia en agendas como la de investigación en materia de derechos humanos. El Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamastri, que por cierto habría que hacer luego otro informe, y no sé si tengamos libros, también las tarjetas de Francisco Tenamastri.
pues les voy a hacer otro obsequio. Acabo de presentar un libro de mi autoría, porque aprovechando que uno está en estos espacios públicos, busca la incidencia en donde sea posible, y hemos hecho una obra reivindicando el legado de Francisco Tenamastri, quien fue catalogado por don Miguel León Portilla como el primer guerrillero defensor de derechos humanos en América, y que en este libro yo me sumo a esa argumentación de por qué es un defensor de derechos humanos y por qué es tan importante que no se olviden lo que han hecho en otros momentos y en otros espacios quienes trabajan por la justicia. También lo pueden descargar de forma gratuita, y también les vamos a entregar un libro en físico que es para invitarnos a soñar la sociedad que queremos. Es el libro de planificación por escenarios, no sé si ya los tienen, que los bajen por favor, y ahorita les platico de eso mientras abrimos un espacio si hay oportunidad de preguntas y respuestas. Pero en el Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamastri hoy hemos potencializado mucho nuestras capacidades, nuestros cursos están acreditados. No sé si aquí alguien sea docente, ahí tenemos maestras o maestras en funciones. No les voy a hacer examen, nomás quería saber si les han invitado a participar en los cursos, si desde la Secretaría de Educación los están invitando a participar en los cursos, porque es la mejor muestra. Ahora ya como son parte de los propios mecanismos, antes era carrera magisterial, hoy no sé cómo sea el nombre técnico, pero ya estamos permanentemente con maestras y maestros desarrollando cursos de capacitación. Nuestros diplomados también tienen validez oficial, de tal manera que cada lunes se abre el portal de la comisión para cursos gratuitos. Entonces ahí, y son atemporales, es decir, no necesitan estar ahí en determinado horario. Los materiales ahí están anidados, los procesos de evaluación, de tal manera que ustedes pueden tener un título, un reconocimiento acreditando el trabajo que ahí tenemos. Este es el libro que les voy a entregar, La planificación transformadora por escenarios. Nos muestra la experiencia de cómo ante grandes tragedias la sociedad se ha podido rearticular después de eventos como los que ocurrieron en Uganda, por ejemplo, o del apartheid en Sudáfrica. Cómo repensar el mundo. Y yo creo que ahora, después de la pandemia, todas y todos tenemos que pensar en una dimensión distinta para reordenar nuestras comunidades. Les decía yo que me cuesta hablar poco, lo advertí, pero hice un resumen yo, imagínense, pues es el producto de mi trabajo, del esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Lo presento además ante mis amigas y mis amigos en este proceso de rendición de cuentas. Yo quisiera detallarles ampliamente, pero nos llevaremos quizá un fin de semana para poderles decir todos los puntos que implica el trabajo en la Defensoría de Derechos Humanos. Desde luego les invito, entre otras acciones, a Francisco Tenamastri. Recordarán, este es un personaje construido, una escultura por el escultor Luis Larios, que por cierto en aquel entonces tenía de chalán a Antonio Álvarez del Castillo, Antonio Álvarez Esparza. Él era su chalán y me lo acaba de confirmar. Toño Álvarez Esparza, quien le vamos precisamente a hacer un homenaje en unos días más junto a la familia de don Luis Larios, están invitadas el próximo 22 de este mes, y también a don Samuel Fernández Ávila, que siendo diputado por el Distrito 1 nos ayudó a trabajar en favor de Tenamastri. Estuvo en varios lugares esta escultura, incluyendo el Parque Alcalde. Era esta figura del indígena imponente que estaba ahí en la cascada. Creo que algunos, lo he platicado en la universidad, casi nadie lo vio, pero aquí seguramente alguno cuando fue al Parque Alcalde, de muy bonitos recuerdos, sin duda, seguramente. Ahí en donde estaban las lanchas, recordarán, ahí estaba una figura de un indígena majestuoso. Ese era Francisco Tenamastri, hecho por don Luis Larios. Luego lo llevaron a Nalco, cuando les habíamos pedido justo con Samuel Fernández Ávila que fuera a la Plaza Fundadores, pero no, pues persiste ese ánimo de discriminación, lo mandaron de la Calzada para allá, ¿verdad? Allá en Nalco. Pero logramos que se fuera a Plaza Fundadores. Ahora está ahí de forma imponente en la Plaza Fundadores, en el mero centro de nuestra ciudad, recordándonos que somos el fruto del encuentro de dos culturas
y que esto nos ayude a superar esta perspectiva clasista con la que luego nos etiquetan a quienes vivimos en Jalisco. Bueno, pues todo esto nos ha dado tiempo de trabajar a conciencia y lo explico a detalle, Chava, porque pues les quiero pedir disculpas por no estar tan al pendiente en las reuniones y en el acompañamiento. Tú sabes que cuando empezamos aquellos procesos yo era un gran entusiasta y participaba en los chats. He estado de tiempo completo en esto, amigas y amigos. Sepan que su amigo ha hecho lo que está a mi alcance, al límite de mis cortos alcances. Estoy a 4 semanas de entregar, voy a incluso a entregar hasta el momento y espero que sigamos teniendo la protección de Dios nuestro Señor, porque no me han desaparecido ni le han quitado la vida a ningún compañero, no obstante que hemos estado en temas muy difíciles durante estos 5 años. Ahí también entra la prudencia de estar con las declaraciones mediáticas que a lo mejor a ti no te hacen porque eres el titular de una institución, pero que puedes poner en riesgo a tu personal que está allá en la sierra o que está allá en alguna comunidad. Todos son esos aspectos que se tienen que tomar en cuenta en un cargo como esto y vale la pena estar al pendiente del proceso de elección que se va a desarrollar ahora, porque les puedo decir que le quitamos la perspectiva política a este cargo, lo pusimos al servicio de la gente y sin duda hay que mejorar muchas cosas y hay todavía muchos rezagos, pero hay que fortalecer lo que sí se hizo bien. Por eso esta es una magnífica oportunidad de rendirles cuentas, Chava. He trabajado de forma honesta, transparente, al límite de mis capacidades y pueden ustedes estar con la tranquilidad de que no me he dado un solo día de descanso en esta tarea de defender los derechos humanos. Pronto me reintegro, terminando el 1 de agosto, Chava, para poder continuar nuevamente la incidencia, porque desde luego que voy a continuar en los temas públicos de defensa de derechos humanos. Me integro como asesor de varios colectivos de personas desaparecidas, de pueblos indígenas, de grupos ambientalistas. Vamos a continuar en esa ruta porque pues la tarea de defender derechos humanos nos corresponde a todas y a todos. Muchísimas gracias.
Entonces, los mecanismos que se han inventado para la protección y defensa de comunicadores, periodistas, activistas sociales, activistas comunitarios, pues son letra muerta, ¿no? No se cumplen. Y creo que en todo caso sería más importante fortalecer la medida cautelar que dictara, imperara una comisión de derechos humanos. Y un punto que tú tocabas que es muy importante, el tema de la repercusión del trabajo de la estatal, que aunque ya informaste que se creció de 5 a 28 oficinas, que es una labor loable, tendría que buscarse como fuera una obligación de cada ayuntamiento tener el espacio adecuado para que al menos un representante fuera el que tuviera la posibilidad de hablar por el pueblo. Un representante de la comisión que ampliara la perspectiva de información que hasta ahora se tiene, que aunque ha crecido hace falta más, que se convirtieran y se llegara a algún catálogo o certificación de persona preparada en la defensa de derechos humanos y que tuviera esa a la vez protección para poder ser informante adecuado, verídico, veraz de lo que pasa en una comunidad tan pequeña como puede ser La Laja, el Mixtlán o San Pánico en Huachinango, es decir, por llamar a dos comunidades pequeñas, donde también se violan derechos humanos todos los días, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, al igual que en las colonias populares marginadas de Zapopan y Guadalajara. No es posible seguir viendo a gente viviendo en cuevas, viviendo en campers, viviendo abajo de socavones, aquí cerquita, en el Tizate, en el Arroyo Seco, en la Mesa Colorada, y que no haya quien denuncie por ellos. Me parece loable que al enterarse de algo vía una opinión, un editorial, una columna, una denuncia pública en la red o en los medios, se actúe de oficio. Creo que ahí está al revés, debería haber una exigencia mayor que saque de ahí de tarea para quien venga, deba de hacerse. Si no se hace también, pues hay alguna situación que lo obligue a hacer. Y por último, en el tema de que hablabas, es decir, la defensa, la gobernanza, para mí es muy importante la cultura. La cultura, el fomento de la cultura de abogar y fomentar la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, desde la vida, la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de hacer lo que te dé tu gana que sea lícito, siempre y cuando no lastimes a un tercero, debe ser imperativo. Entonces, no me queda a mí más que felicitarte, lo sabes.
reuniones de tipo social para fomentar los afectos, pero ojalá que viene saliendo también de dificultades de salud. Gracias, Sergio, por ayudarme a hacer siempre el enlace con nuestras amigas, nuestros amigos. Y pues nuevamente, aquí estaremos hasta el 1 de agosto, hasta el último momento, y estemos muy al pendientes de lo que pasa en la elección en el Congreso del Estado. Todas y todos tienen amistades, relaciones con quienes están ahí, lo que hemos escuchado hoy, ayudémosle, que les llegue el mensaje de que tiene que ser una decisión con mucha responsabilidad, porque de verdad, cómo funciona esta defensoría, depende la esperanza también de mucha gente. Este nombre que me dice Chava, Saure Niugüeme, es un nombre que me pusieron las comunidades indígenas del norte, que como quienes me conocen saben que visito mucho la región birrárica y he tenido la oportunidad de aprender muchísimo de esta cultura, de este pueblo, con quienes me he hermanado, y ellos me pusieron ese nombre, Saure Niugüeme. Y bueno, pues ellos decían que el maíz de noviembre es el maíz maduro, Saure, Niugüeme, el que está ya con claridad de ideas para hablar por la gente. Ellos lo sintetizaban, el que está preparado para hablar por la gente. Pues yo espero haber cumplido esa labor y seguirlo haciendo desde otras trincheras. Pues nuevamente, muchas gracias, un honor haberles recibido. Buenas noches. Muy bien, de esta manera concluimos. Muchas gracias, buenas noches. Es correcto. Hoy. Ahorita me va a tomar acá. Una, dos, tres, otra, una, dos, tres. Gracias. Ahorita estas imágenes que ustedes ven al frente son de parte de un concurso de fotografía. La que ganó fue la señora que está con cubrebocas, me parece que es una editorial esa imagen, que aún en la pandemia siguen buscando a sus hijos. Ahorita que bajen van a ver un memorial donde están los nombres de desaparecidas a la que buscamos también que la comisión se cumpla su formativo. Bien, vamos para allá.